Hola, buenas tardes. Mi nombre es José María Lerma y vamos a estar unos minutos, aproximadamente entre 35, 40, 45 minutos, impartiendo un webinar formativo donde os voy a indicar parte de mi estrategia y cómo podéis incorporarla en cuanto a la operativa de los mercados. Hoy vamos a hablar de los índices, pero sabéis que la estrategia pues, se puede acoplar a cualquier activo. En primer lugar, agradecer a FX Street por su gran apuesta que hace y porque estos eventos puedan servir para compartir flujo de conocimientos y para aportarnos unos a los otros. Comentaros que llevo en los mercados, los que ya me habéis escuchado en otros webinars y hemos estado en contacto, bueno, y a los que no, pues os lo digo, simplemente una breve presentación rápida, llevo en los mercados desde 1998, bueno, para mí es una pasión los mercados financieros, es una actividad que desarrollo a nivel profesional y bueno, pues que actualmente me está dando muchas alegrías y a veces también algún que otro disgusto. Por lo tanto, damos lugar al inicio del webinar. Por otro lado, comentaros como siempre en mis webinars que en cualquier momento que queráis preguntar, lanzarme la pregunta y sobre la marcha vamos contestando. Si tuvierais cualquier pregunta que se os haya olvidado, si necesitáis cualquier cosa, ahí tenéis mi página web por si queréis entrar a ojearla y tenéis mi email donde podréis enviarme cualquier consulta que preciséis y a la mayor brevedad os responderé. Bueno, vamos a hablar de los índices americanos, vamos a basarnos en el Dow Jones, pero lo mismo sería si hablamos del Dow Jones, del SP 500 o del Nasdaq, del índice tecnológico. La estructura de la ponencia, como veis ahí, es cómo incorporar una estrategia que dé lugar al éxito en los índices americanos. Yo sabéis que en mis webinars siempre empiezo con las mismas preguntas y reflexiones y creo que es importante, bastante importante, recordar y nunca olvidar, puesto que al margen de cómo vende la industria financiera, los mercados financieros no es nada fácil, no es nada fácil obtener una rentabilidad positiva de ello, no es nada fácil hacer una profesión que a cambio te dé un dinero para poder vivir y por lo tanto la muestra de ello, según podéis observar en las páginas de la mayoría de brokers, hay una estadística que dice que entre el 75 y el 85%, más o menos, depende broker, varía, de los inversores, concretamente en CFDs y futuros, pierden su dinero. Ahí lo tenéis. Y esto es para la reflexión. Entonces, si solo entre el 15 y el 25% de los traders tienen éxito en los mercados financieros, si esto realmente es así, nos tiene que hacer pensar a que indudablemente no es nada fácil. Y las preguntas que nos haríamos es, ¿por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita entonces para ser un buen trader de éxito? Es decir, si nosotros acudimos a webinar, nos formamos, escuchamos, leemos, estudiamos, sabemos de la A a la Z como un análisis técnico y interpretar unos gráficos, lo hacemos todo de libro y aún así probablemente fracasemos. Por lo tanto, ¿por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita hacer para ser un trader de éxito? Bueno, pues sin entrar en grandes materias ni profundidad, sí que os voy a comentar cuáles son los pilares de mi estrategia. Os voy a comentar, según mi criterio, qué se necesita hacer para ser un trader de éxito y os voy a comentar pues mi experiencia de tantos años en los mercados y que aún sigo en ellos. La estrategia que yo utilizo, la compongo, y esto me lo habréis oído los que habéis acudido a otros webinars,
bastantes veces está compuesta de tres pilares. Es decir, yo utilizo el análisis macroeconómico, social y político, utilizo el análisis fundamental y utilizo el análisis técnico. Los tres, para mí los tres son importantes. Si nos fijamos qué está ocurriendo en el año 2019, vemos que más que movernos por análisis técnico y fundamental, nos movemos dentro del análisis macroeconómico, más bien por el social y geopolítico. Se están moviendo los precios a nivel de un tuit o se están moviendo los precios a nivel de un digo, que ahora digo, luego digo Diego. Por lo tanto, es muy difícil actuar bajo un criterio de un análisis técnico porque cualquier tuit te lo destroza. Pero eso lo tengo muy en cuenta. El análisis fundamental, ¿por qué? ¿Invierto en una empresa estudiando lo que son los balances? No. Yo lo que utilizo en mi estrategia es el análisis fundamental de esa empresa para que una empresa que no tiene un buen funcionamiento, una empresa que puede estar en peligro, una empresa que puede tener dificultades, sacarla de mi visión de inversión. Por eso utilizo el análisis fundamental. Y en el análisis técnico es donde una vez previo el análisis de los dos anteriores, es por el análisis técnico el que decido la entrada en el precio. Pero previamente me deben de haber dado el ok las dos anteriores. Si una empresa solo por análisis técnico me diera una entrada clara, pero por fundamental o geopolítico social del sector o de la geografía o de la situación no me lo permitiera, no haría caso al análisis técnico. Aquí tenéis mis 8 pilares que yo considero fundamentales para que tengáis éxitos en los mercados financieros. Esto no es el santo grial, ni es sota, caballo y rey, ni es una palabra que esto lo sabéis y se cumple, no. Es lo que yo he desarrollado bajo mi experiencia en muchos años, es donde me he formado, informado y donde he incorporado una estrategia y son los pilares que he tenido que dominar para poder hacer frente y conseguir éxito en los mercados. Eso aún así no quita de que haya años que tenga rentabilidades muy buenas, pero haya años que tenga rentabilidades negativas muy malas. Y eso en los mercados lo vais a ver. Eso es otra cosa que tenéis que asimilar si queréis estar en estos mercados. No vais a tener, probablemente, y ojalá lo tuvierais, una consistencia positiva siempre constantemente. Habrá momentos negativos y habrá momentos positivos. Y lo importante es que en esa balanza sume a vuestro favor y os reporte los mínimos que vosotros estáis pidiendo a cambio. Pero acordaros, debéis de saber hacer frente a los momentos negativos, porque van a llegar, no lo dudéis. Veis los pilares, los comentamos brevemente porque esto daría para más de un webinar en cada pilar de estos. El primer punto donde yo empecé es la información y conocimiento del sector. Fijaros que es información, no formación. Por lo tanto, debéis de conocer, como cualquier profesional de su sector, sea el que sea, qué es lo que el sector se mueve, qué es lo que el sector pide y qué te puede dar a cambio ese sector. El segundo punto, que aquí lo veis, es la formación. Eso es imprescindible y no solo para bolsa, sino para cualquier reto en esta vida que queráis emprender. Debéis de conocer dónde os metéis, primer pilar. Y segundo pilar, debéis de desenvolveros bien dónde os vais a meter. El tercer punto es hacer una estrategia de éxito y para eso tiene que ser medible, se tiene que testear y tiene que ser flexible, porque la estrategia la iréis acoplando a cada momento y a cada circunstancia, no siempre es la misma. Y además iréis modificándola para ajustároslos tanto a vuestra persona como a la situación que requieren los mercados. La misma forma de trabajar y la misma estrategia en dos personas diferentes a la hora de actuar darían resultados diferentes. Por lo tanto, vuestra estrategia tiene que ser personal, tiene que ser medible, tiene que testearse para verificar los fallos y tiene que ser flexible. El cuarto punto muy importante, y aunque parezca absurdo, es paciencia. Uno debe de ser paciente.
debe de controlar, que luego hablaremos, pero debe ser paciente. En los mercados hay momentos en los que hay que ser muy activo y estar dentro de ellos, pero hay otros momentos en los que tiene que estar fuera. Y eso uno lo tiene que saber, primero, dominar, que el cuerpo no te pida siempre estar dentro, y segundo, debéis de saber en qué momento hay que actuar con mucha actividad y en qué momento hay que estar en liquidez y fuera de los mercados. El quinto pilar que os señalo es la disciplina. Eso es fundamental. Carne de cañón el que no es disciplinado y es metódico en este sector. Por lo tanto, aquí tenéis que hacer un control interno de vuestra mente. Debéis de formaros y ser, digamos, a nivel persona, pero un robot, es decir, muy metódico en vuestros procesos, porque los mercados no perdonan. Cualquier momento en el que os desviáis o cualquier error diferente del que queréis actuar, os castigará, y aquí los castigos no son con riñas, es con dinero. El sexto pilar, el psicotrading. Aquí tenéis que dominar vuestra mente, y el sexto y séptimo, como veis, dentro del psicotrading y el control de las emociones, es fundamental, fundamental, y luego os pondré 2 diapositivas, y a los que estáis invirtiendo o habéis invertido seguramente os habrá pasado. Para tener éxito tenéis que tener un control de vuestras emociones. Debéis actuar y dominar el psicotrading total. Y bueno, uno de los más importantes, sin quitar mérito a ninguno de los demás, la gestión del riesgo. No es más importante acertar el lado de la dirección donde va el mercado, sino tener una gestión de riesgo adecuada para que el mercado no te quite y no te dañe tu cuenta. Bueno, aunque sea en plan rápido, aquí tenéis los pilares que forman mi estrategia y cómo compongo mi estrategia, y es la que me está dando lugar pues a satisfacciones en los mercados. Vuelvo a repetir, hay momentos en los que uno también obtiene muchas pérdidas, y son los momentos en el que tanto el control de las emociones, la disciplina, la paciencia, la gestión de riesgo y el psicotrading te ayudan a que puedas seguir funcionando. Bueno, las herramientas que incorporo en mi estrategia, yo me baso la entrada dentro del análisis técnico por el factor más importante que yo considero de todos, el precio. El precio para mí es el que me decide mediante el análisis técnico con indicadores y osciladores, pero el precio es el que me decide cuándo tengo que entrar y si está bien para entrar o no. Utilizo mucho porque es fundamental y os serviría de mucho localizar las tendencias, y sabremos en qué sentido vamos, si estamos alcistas, si estamos bajistas o estamos laterales, y sobre eso ver en qué posición entramos, si es alcista, si entramos en los impulsos alcistas o en los recortes, ver si entramos en ambos casos, en el canal ver si queremos entrar en resistencias a la baja o en soportes al alza. Es decir, aquí es muy importantísimo, es como yo, fijaros si la estrategia la puedo reducir. Precio dentro del análisis técnico, unos indicadores y osciladores que veo muchos, pero me manejo con 4, que ahora lo enseñaré, localizar tendencias y mediante esos canales de la tendencia ver si son alcistas, bajistas o laterales, y decidir dónde entro, en soportes y resistencias, en soportes o en resistencias. Dentro del gráfico, a mí me gusta porque, pero no, uno no te va a superditar a que tengas éxito o que el otro tengas fracaso, sino que debéis de buscar el gráfico en el que os sintáis cómodos. Yo aquí os he puesto gráfico de barras, ¿lo veis? Lo veis aquí, gráfico lineal y gráfico de vela. A mí el que más me gusta, y ya digo, es un criterio personal, es el gráfico de vela. Yo obtengo mucha más información de él. Aquí tenéis una figura. Sabéis que cuando la figura está en verde significa que la parte de abajo, la base, es la apertura y la parte de arriba es el cierre. Las mechas que pueden haber hacia los lados, si es la parte de arriba, como aquí os indica, es el máximo del día, y aquí no hay de abajo, con lo cual el mínimo ha sido en la apertura.
Por lo tanto, veis que solo en mirar este gráfico a mí me da una información muy grande. Y yo pues me gusta siempre tener, y luego los gráficos que os voy a enseñar, siempre con gráfico de vela. En cuanto a las herramientas que incorporo en la estrategia, en el análisis técnico de indicadores y osciladores, que ahora os comentaré un poco de ellos para que a nivel de formación sepáis un poco más de ellos, fijaros los que son. Ya os digo, manejo muchísimos, controlo muchísimo, pero en el día a día de la inversión me manejo con RSI y MAC, hoy os he puesto el RSI solo, con el parabolizar y con unas medias móviles. Con estos 4 indicadores y osciladores, para mí son suficientes para incorporar mi estrategia. La pregunta, ¿estos indicadores, osciladores, son mejores que otros? No. ¿Dan mejores resultados que otros? No. La estrategia tiene que ser personal y acoplada a uno mismo. Por lo tanto, tenéis que utilizar unos indicadores y osciladores que os sintáis cómodos con ellos. Estos son los indicadores después de trabajar mucho, con muchos en los que yo me siento cómodos y es con los que trabajo. No hay más. El RSI. Bueno, el RSI fue desarrollado por un trader americano que además de profesión era ingeniero mecánico y que se llamaba Welles Wilder. El RSI sigue y mide la tendencia del precio y es un ratio de promedios de subidas y bajadas. Podemos decir que cuando el precio se encuentra entre los niveles de 30 y 70, aunque nosotros operemos, en ese intervalo se encuentra en terreno de nadie. El RSI ahí no nos da mucha información. Y recordar que todo esto bajo mi criterio. Cualquier otro criterio es válido y además cualquier consulta que nos parezca bien, cualquier cosa, chatearme y la debatimos. Pero siempre que estemos entre los niveles del 30-40, ¿vale? Y los niveles del 70 sobreventa, en esa franja estamos en un terreno neutral. Si el neutral es para arriba, entramos en una sobreventa. Y si el neutral es para abajo, entramos en una sobrecompra. Y el RSI lo podéis modificar y lo podéis dar lo podéis, digamos, poner en cálculo en periodos en días para que os lo haga. O en 20, o en 14, o en 9. Ambos son buenos. Normalmente lo veréis siempre por defecto, o casi siempre, si utilizáis la MetaTrader 4 en 14. Pero bueno, eso lo podéis ir ajustando vosotros en propiedades y además veréis cómo se ajusta más a vuestra estrategia. Otro de las decisiones de entrada que tomo muy importantes son cuando detecto divergencia. Podíamos coger el RSI perfectamente, aquí abajo veis, os lo voy combinando, tenemos el MAC. Es decir, aquí observamos una divergencia, lo tenéis en la flecha, donde me estoy moviendo con el cursor, vemos el precio y vemos que aquí hay unos mínimos y aquí hay unos mínimos. Si unimos esos mínimos, obtenemos una flecha en horizontal. Si nos vamos al indicador, vemos que si bajamos para que coincidan en los días y en las sesiones, vemos que el indicador, si unimos en la parte de abajo esos mínimos, tiene una flecha hacia arriba. Por lo tanto, la dirección que va a tomar el mercado siempre nos lo marca el indicador, no el precio. Por lo tanto, si el indicador nos dice que la flecha va hacia arriba y el gráfico nos dice que es lateral o hacia abajo, nos está enseñando una divergencia alcista. No sabemos cuándo se va a producir, pero nos la está avisando. Efectivamente, aquí la tenéis. Y si es al revés, pues mira, unimos los máximos del gráfico, veis como aquí hay una flecha en dirección hacia arriba, y unimos los máximos del indicador. Veréis como hay una flecha hacia abajo. Eso es una divergencia bajista. Por lo tanto, aquí tenéis un aviso de que el mercado va a caer. Aquí lo tenéis. La caída se produce. Con lo cual es importante que detectéis y es importante que intentéis localizar esas divergencias. Es bastante importante. En cuanto al parabólico SAR, es un indicador de tendencia. El SAR o parabólico se utiliza
principalmente para determinar el precio futuro a corto plazo de la tendencia de cualquier activo financiero. Sirve de guía indicando cuándo cerrar posiciones largas o cortas. A mí me vale mucho porque no me dice cuándo tengo que entrar, pero sí me avisa de cuándo no debo de estar dentro en esa dirección, cosa que me va dando señales para que yo tome mis decisiones. Mirad, el parabolisar se representa en el gráfico con unos puntos ¿veis? Con unos puntos que van separados. Cuando el parabolisar está por arriba del precio, significa que nos dice que estemos en posición bajista. Pero cuando corta, aquí lo tenéis, y los puntos separados van por abajo del precio, nos dice que estemos en posición alcista. Dicho de otra manera, que es para lo que yo lo utilizo, en este tramo no sacaría yo información de ponerme bajista, sino que me estaría diciendo no es momento de seguir comprado, y me lo estaría avisando cada punto. Y aquí me estaría diciendo no es momento de seguir vendido, y me lo estaría avisando cada punto hasta que se cortara. En cuanto a las medias móviles, y fijaros, ya estamos terminando con los indicadores, es una herramienta que es muy buena para la toma de decisiones. Su formulación es una formulación de matemática. Hay 3 medias móviles que ahora os comentaré. Yo suelo utilizar la que veis ahí, que es una media móvil simple y de precios de cierre, pero ahora veremos las 3 y cómo se calcula. Y además sirve no solo para calcular cuándo puedo o no puedo entrar, ya que solo a través de una media móvil ya podéis marcar unas estrategias de entrada y salida. Por ejemplo, y os digo cómo lo utilizo yo, aunque lo utilizo combinado con otros indicadores y otra información. Pero solo a través de la media móvil, aquí tenemos un activo financiero, me da igual que sea, como aquí veréis, la libra, que sea un índice, que sea oro, es efectivo para cualquier activo. Veis aquí donde me sitúo con el cursor, está bajando, rompe la media móvil para arriba y entonces da aviso de compra. Vamos a imaginarnos que estamos fuera de mercado. Si estuviéramos vendidos, ahí nos diría que cerráramos posición y revintiéramos al alza. Yo siempre la utilizo y es una estrategia que yo hago, yo la digo por si os vale, al cierre de la segunda vela. Es decir, aquí me daría para evitar los errores y filtrar mal los ruidos. Aquí tenemos una vela que rompe la media móvil para arriba, esa media móvil aquí nos daría precio, yo no entraría, esperaría la segunda vela, esa segunda vela, una vez que terminara, si la tercera empieza alcista, es cuando entro. Fijaros, mi precio de entrada estaría aquí. Veis que el valor retrocede, 1, 2, no me da señal de cierre, puesto que la tercera es más alcista. Y mirarlo aquí. Sigue 1, 2 y 3. Es decir, yo entraría aquí y me sacaría aquí. Este recorrido que veis es el recorrido del beneficio que tendría. A su vez tendría rotura de vela, segunda vela, aquí entraría corto. Cerraría largos, entraría corto. Seguiría 1, 2, 3, aquí lo tenéis, aquí cerraría. Pues ya tenéis la estrategia que utilizo para entrar con una información de la media móvil. Pero aún más, la media móvil sirve para detectar soportes y resistencias. La rotura de este punto, que estábamos en un proceso bajista, significa una resistencia, con lo cual la rotura al alza significa que acabamos de fijar un soporte. La rotura a la baja aquí significa que acabamos de fijar una resistencia. ¿Y cuál sería el soporte de filtro que teníamos? La rotura anterior. Aquí lo tenéis. Con lo cual, esta rotura nos daría señal a un soporte y esta rotura a la baja nos daría señal a una resistencia. Idénticamente aquí, idénticamente aquí. Por lo tanto, la media móvil sirve no solo para marcarnos entradas de compra, de venta, sino además para situarnos y indicarnos y marcarnos soportes y resistencias. Y además nos sirve para detectar tendencias. Fijaros que ahora luego lo lanzaremos con un gráfico, pero si lanzamos el canal, veremos que la media móvil
nos está diciendo el proceso que mantiene alcista. Por lo tanto, aquí tendríamos un canal y un impulso alcista bastante claro, en el cual nos diría, si hemos decidido solo entrar con los impulsos al alza comprados, hasta este momento nuestras entradas de aquí siempre serían en compra y nos estaría filtrando errores. Aquí lanzaríamos un canal y si nuestra decisión hubiera sido en este movimiento alcista entrar siempre en venta para los recortes, entraríamos aquí y entraríamos aquí. Tendríamos tres posibles operativas si queremos hacer intradía o lo que es mejor, una tan solo de aquí nos está marcando la tendencia del impulso que tenemos en este recorrido alcista y estamos minimizando las pérdidas y maximizando los beneficios. Hablando de los tipos de media móviles, como comentábamos, tenemos tres tipos. La media móvil simple y de cierre, que como os decía es la que yo utilizo, que por referencia la tendréis por SMA. La media móvil ponderada, WMA, y la media móvil exponencial, que por referencia, si la veis solo con siglas, será la EMA. La diferencia de ellas es que en la media móvil simple SMA veis que coge los últimos 11 días, pero pondera en todos igual. Cogemos 10 días, el 11 no lo contempla y es un 10% de cada día. Por lo tanto, la ponderación de todos los días es la misma. Si queremos ser más agresivos y trabajar con una media móvil ponderada WMA, veis que la ponderación va mucho a los últimos días y va bajando hasta el primero. Por lo tanto, igualmente el día 11 lo deja fuera, pero la ponderación del día anterior es de 20 y la ponderación del día que hace 10 es de 2. Por lo tanto, aquí es una media mucho más agresiva. Y si tenemos o queremos trabajar con una media móvil exponencial o EMA, es una mezcla de las dos. La última sesión pondera mucho, pero de ahí, de la sesión penúltima a la que hace 10, pondera todo lo mismo. Esa es la diferencia que hay entre unas medias y otras. La representación, acordaros, siempre es con una línea que es continua, normalmente viene siempre en rojo. Yo la he puesto yo aquí en azul para que veáis que aunque por defecto venga en rojo, siempre podemos tener pues, cualquier otro color. Vamos a ver, mirar. Me decís, Marcos Guardia me pregunta que el Mac está configurado por defecto. Sí, en la MetaTrader 4, si buscáis un indicador oscilador, siempre por defecto él ya os da bueno, pues una propiedad de plazo temporal. Siempre, que puede ser 14, puede ser 9, puede ser 21, pero siempre os la dará. En cuanto bueno, aquí luego nos dice, cada cuánto tiempo sería el Mac un minuto y así se evalúa cada 3 periodos. Bueno, si trabajáis en un minuto, es un minuto es un trading muy agresivo. Por lo tanto, lo que yo os recomendaría ahí es más que actuarais con la que viene predefinida, es que os metierais dentro, cuando seleccionarais el Mac, que os metierais, abriríais botón derecho, lo pincháis botón derecho, una vez que lo habéis descargado, apretáis a propiedades y en propiedades vais trasteando y investigando. Veis si os pone 14, si os pone 9, si os pone 3, lo que os ponga y lo vais acoplando y vais viendo cómo evoluciona lo que vais bajando o subiendo. En este caso lo tendréis seguramente que bajar, pero lo que vais bajando o subiendo a vuestras señales en los gráficos. Yo es algo que siempre utilizo con todos, porque así en vuestra barra del plazo temporal, de time frame, ahí vosotros veréis si es en un minuto, en 5 o en una hora y os lo acopláis para que os pueda cortar y dar la información lo más preciso posible con el tiempo que habéis elegido. Bueno, me comenta
Hogasam, que ahora en este momento dice que no lo puede ver. Bueno, pues si queréis por email me lo decís, es muy sencillo ya y os digo cómo hacerlo, pero ya os digo, marcáis el indicador al gráfico y una vez que estáis os ponéis sobre él, os pincháis en propiedades y en propiedades hay luego un asterisco de una pestañita con una flecha en el que lo podéis cambiar. Pero me podéis enviar un email y os ayudo o investigáis o como vosotros consideréis, sin ningún tipo de problema. La importancia de detectar una tendencia. Bueno, importantísimo, ya os lo he dicho antes. Canales, soportes y resistencias. Para mí es fundamental saber en qué dirección está el mercado. Mirad, aquí tenéis. Para mí es muy importante no solo ver este periodo, es que está subiendo, no, vamos a ver, porque aquí también está subiendo, ¿lo veis? Donde os señalo, pero la estrategia que debéis de utilizar aquí en una subida seguro que será diferente, o al menos lo debe de ser, a esta estrategia que debéis de utilizar aquí. Mediante este canal, en el que os lo he puesto adrede, porque yo hago subcanales interiores, para si queréis tradear y hacer trading, pues os permite más actividad. Y aquí abajo podríais poner otro y dentro podríais poner dos más subcentrales. Entonces, pero el principal, lo veis, es este y este. Esto nos dice 1, 2, 3. Ya tenemos para dibujar un canal. Veremos luego dónde lo ponemos. Pero aquí ya lo tenemos. Lanzamos la paralela abajo y esto no sabemos lo que va a pasar, pero el gráfico no lo va a decir. Por eso lanzo subcanales, porque veis, aquí no ha llegado, pero me permite trabajar con este de aquí. Entonces, detectamos que es un canal alcista y por lo tanto, mientras que no lo rompa por aquí, que aumentará la presión alcista, o no lo rompa por aquí abajo, que entonces nos detectará la presión bajista, actuaremos dentro de este canal. Bueno, pues sabemos que es alcista, elegimos si entramos comprado, en soportes, en resistencia o en ambos. Vale, estupendo. Pues una vez que tenemos eso claro, nos va a permitir que llegado a este nivel que marco, tanto si entramos comprado como vendidos, como si la decisión que hemos decidido tomar, pero aquí no debemos entrar en compra, puesto que está en la parte alta. Si hemos decidido dentro del canal alcista que vamos a trabajar cuando toque resistencia, aquí nos tendremos que poner cortos. Si hemos decidido que solo vamos a comprar cuando toque la parte de soporte, podemos utilizar este subcanal y comprar aquí, pero no aquí. La rotura de este canal nos indicaría cierre de posición, tanto si es con el stop, si es al revés, como si es con el profit. La rotura de este canal nos marca lo mismo. Aquí es bajista y por lo tanto nos están diciendo en cada momento en qué dirección va el mercado. Otra estrategia que hace muy pocos días os la estuve diciendo, que es una estrategia de hedge, de cobertura, y en este caso, que para mí es muy importante y podemos neutralizar, ahora lo veréis, y para mí es muy importante que sepáis introducirla. Luego el que la queréis introducir o no ya es decisión vuestra, pero es bastante importante. Y hablábamos hace unos días, dentro de la estrategia de hedge o de cobertura, hablábamos de actuarla sobre el mismo activo, porque lo que queríamos es hacer una cobertura para limitar riesgo y transformar una acción fallida en una acción de éxito y además liberar garantías. Por lo tanto, para tener una efectividad del 100%, la teníamos que hacer sobre el mismo activo. Y es lo que dimos, que podéis, si refrescáis el anterior webinar mío en FX Street, podéis verlo si os apetece. Y hoy vamos a verlo cómo se aplica con activos diferentes. Y se puede utilizar sin duda alguna con cualquier tipo de activo, sin duda alguna. Hoy estamos hablando de índices, pero es válido para cualquiera. Es decir, ¿cómo aplicamos una estrategia de hedge de cobertura y cuándo? Bueno, pues una estrategia de hedge o de cobertura la tenemos que aplicar primero cuando no tenemos claro en qué dirección va el mercado, va a haber, tenemos muchas dudas, pero queremos estar dentro. Entonces podemos, y aquí al no ser del mismo activo, sí que va a tener una variación, no se va a correlacionar de la misma manera.
Entonces vamos a suponer que detectamos que el Nasdaq o el SP está con una presión bajista, pues por cualquier valor que pondere mucho y lleva unos días bajando, pero que el Dow Jones tiene una presión alcista. Entonces lo que hacemos es que como el mercado lo vemos dudativo, como no sabemos por dónde va a tirar, lo que hacemos es que nos situamos comprador del Dow Jones y vendedor del SP. Con esto estamos haciendo una cobertura en cierta medida, porque no es al 100%, pero sí una cobertura. Las ventajas que tiene es minimizar esa posible pérdida, ya que lo que por una parte ganemos, por otra perderemos, porque los índices suelen ir en la misma dirección. Aquí hemos detectado de que un índice va en dirección contraria y por lo tanto, si esa dirección contraria la acertamos, ganaremos de los dos sitios, pero si se da la vuelta y van en una misma dirección, sea el que sea, de uno ganaremos y del otro perderemos. Sin duda alguna. Estamos controlando riesgo y estamos neutralizando y minimizando pérdidas. Si bien aquí no liberamos garantías, solo liberamos garantías cuando es en el mismo activo. Pero sí que podemos actuar cuando el mercado lo veis, como os he dicho, con esa dudativa, sucede pocas veces, pero sucede, en el que podemos tener pues un Dow Jones alcista, entramos comprador, un SP bajista, entramos vendedor, un Dow Jones alcista, comprador, un Nasdaq tecnológico a la baja, vendedor, o viceversa. Nos permite ser más activo y nos permite, bueno, pues controlar el riesgo, puesto que nos están dando una pérdida por un lado y un posible beneficio por otro. Pero además nos permite cerrar una operación en positivo si se produce una vuelta de mercado. Ahora lo veréis en el gráfico. Mirad, estamos en este proceso de aquí, donde tenemos un mercado en el que decimos no tenemos claro dónde va, no sabemos qué hacer y tenemos paralelamente el Nasdaq o otro activo que está muerto. Este es un ejemplo que os hice y que lo tendréis, veis que corresponde al eurodólar y que lo tendréis en el webinar si lo veis. Bueno, pues marcamos, estamos alcista y tenemos marcada que si el mercado retrocede, aquí haremos una cobertura. Por lo tanto, si nosotros nos situamos con dos posiciones, alcistas y bajistas, vemos que aquí decidimos cerrar una vez que toca la posición compradora. Veis que se produce la rotura, aquí lo veis mejor. Estamos situados comprados y vendidos en dos activos diferentes y vemos que aquí rompe. Bueno, pues rompe, aquí decidimos cerrar. Cerramos nuestra posición que teníamos larga, compradora, pero mantenemos la sell bajista. Y ya decidimos en ciertos niveles que los teníamos marcados, no por gusto aquí, sino por este nivel de consolidación y resistencias y fuerza que hay, tanto primero como resistencia como luego con soporte, decimos, si lo rompe, nos situamos el stop. Vemos que lo rompe, si no vuelve le dejamos correr para maximizar los beneficios y si vuelve se cortaría sola con el stop. Habríamos tenido el recorrido X, se depende de donde entráramos, del beneficio alcista y habríamos tenido el recorrido X que entramos aquí, recordar, en el proceso bajista. Esto es una estrategia de high de cobertura y que es muy válida para que la empleéis tanto en el mismo activo que sí que libera garantías como en diferentes activos que se correlacionen por circunstancias en direcciones diferentes en el mercado. Mirar la importancia de, y estamos llegando al final, mirar la importancia de ver el detectar las tendencias. Aquí vemos, esto es el Dow Jones, esto es el Dow Jones concretamente de hoy, a gráfico diario. Vemos este proceso, lo veis aquí, desde el 23 de febrero del 2018, donde es un proceso de lateralización. Aquí dentro de la lateralización inicia un proceso bajista, pero dentro de la lateralización. Y aquí inicia un proceso alcista, pero dentro de la lateralización. Por lo tanto, esto nos va a permitir saber en qué movimiento se está produciendo y marcar nuestras estrategias. Pero además, las ramas no nos deben de impedir ver el bosque. Por lo tanto, mirar el mismo gráfico
tenéis que darle zoom para acercarlo. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Os pronuncia más ese proceso bajista. Aquí le hemos vuelto a dar zoom. Os procesa más, llegado a estos niveles, ese proceso alcista y de lateralización. Por lo tanto, ampliar el gráfico mucho, que sería esta visión, fijaros, en diario, desde febrero del 2018 a lo que es junio del 2019, y nos permite ver una visión más clara, sin ruidos. Pronunciamos, acercamos zoom, y luego vemos cómo decidimos a la hora de entrar nuestro plazo temporal. Es importantísimo que esto lo tengáis claro. Fijaros, imaginaros que nosotros hemos decidido entrar. Bueno, aquí tenéis nuestro gráfico, cercanito, entramos y vamos a poner que, por ejemplo, trabajamos en 5 minutos, pero podríamos trabajar en cualquier plazo temporal, en 5 minutos, y queremos decidir sobre esta opción de gráfico. Ahora sabemos lo que está haciendo el Dow Jones, pero esta mañana no se sabía. ¿Qué haríamos? ¿Veis estos máximos? Estos máximos nos dirían, si el Dow Jones rompe estos niveles, 26.250, entraríamos largos. Si el Dow Jones rompe los 25.900 a la baja, entraríamos corto. Y la media nos diría que si rompe a la baja, irá a chocar de momento con ella. Mientras tanto, este canal de nadie, estamos ausentes del mercado. Pero no es bastante, puesto que yo eso, como en gráfico de 5 minutos aquí veo mucho ruido, ampliamos a gráfico de día, para tener otra vez una visión más clara. Reducimos a gráfico horario, para ir ya centrándonos en la inversión, y nos situamos ya de lleno en la inversión de 5 minutos, que es de donde decidimos. Pero fijaros, el precio es el mismo. El gráfico es el mismo, cogido en el mismo minuto. Mirar, aquí veis la hora, ¿correcto? Y sin embargo, mirar que no se parece nada un gráfico a otro. Por eso es muy importante que a la hora de hacer vuestras inversiones vayáis haciendo ese zoom, vayáis, si estáis en 5 minutos, que ampliéis ahora a diario antes de tomar esas decisiones. Bueno, yo espero que el webinar que hemos hecho os haya podido aportar algo positivo. Espero de que cualquier cosita que vosotros queráis comentar, pues me la enviáis, y sin más, si tenéis alguna pregunta me la pasáis por el chat, y si no, agradezco a FX Street esta oportunidad que nos da para compartir tanto conocimientos como esta formación que viene también, pues, a todos los que estamos en los mercados.